Hoy en Cara a Cara analizamos los temas del día. Está con nosotros el doctor Eduardo González y tenemos una mesa para analizar la relación bilateral México-Estados Unidos. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Te recuerdo, nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Estamos totalmente en vivo en Cara a Cara este jueves 15 de marzo. Los principales temas de la agenda los discutimos aquí en este espacio. Pues sabemos que el binomio, el hermano gemelo o siamés Eduardo González de la corrupción se llama impunidad. Siempre sabemos que esos dos van de la mano. Son dos hermanos siameses que es imposible despegarlos. Y hoy nos enteramos que a lo lejos, a miles de kilómetros de México, pues César Duarte va ganando distintas peleas jurídicas, porque hay que recordar que tenía 13 casos de investigación abiertos. Después tuvo la posibilidad de que a través de las órdenes de extradición se empezaran a reducir esos posibles delitos cometidos por corrupción durante su mandato en Chihuahua. Y ahora nos enteramos que en uno de los más graves, en una de las 13 causas que están abiertas, que tiene que ver con una posible participación en un banco de 65 millones de pesos, de lo que estamos hablando, vaya el Monopoly, 65 millones de pesos, pues al final queda exonerado porque lo que dice la PGR es que no hay ninguna prueba, así de rápido, que no hay ninguna prueba para incriminar al exgobernador de Chihuahua. No sé, Eduardo, estamos al frente de un proceso en donde de poquito en poquito iremos viendo que algunas acusaciones contra César Duarte pues se caen. Y diríamos buenos días al auditorio, diríamos también en términos electorales y financieros, de poquito en poquito se va llenando el marranito para las campañas electorales. Porque pues, eso era Duarte, sí, claro, un operador para recaudar lana para las campañas del PRI. ¿No? Así es. Pues mira, yo creo que aquí hay varias lecturas que podemos hacer. La primera me parece que tiene que ver con la poca capacidad que tiene la Procuraduría, no solo para seguir los casos, sino armarlos de manera adecuada. Sí. Más allá, ahorita discutimos esto, ¿no?, de la voluntad y demás. Es por un lado, y también nos muestran, y en ese mismo sentido va, el que hoy por hoy en la Procuraduría tenemos un encargado de despacho. Completamente. Sí, es decir, los niveles de violencia, de impunidad, de corrupción que hay en el país, y en la Procuraduría ni siquiera tenemos, olvídate que sea bueno o malo o buena o mala. Es un encargado de despacho. Sí, es un encargado de despacho. Sí, coincido. Entonces, bueno, ahí podemos darnos cuenta de la importancia que tiene esto para el gobierno federal. Y por otro lado, llama muchísimo la atención estas señales encontradas ya en una lectura más político-electoral, porque si alguien le va a dañar esta decisión de la Procuraduría, pues es al candidato del PRI, José Antonio Meade. Bueno, sí. Si es que le puede dañar más. Sí, digo, porque creo que ya está en un nivel la otra lectura, es decir, pues ya más no puedes bajar porque estás en el piso, entonces pues ya ni modo que te vayas al ayer sótano, revisaba, ¿no?, las probabilidades de que quede segundo lugar, que saca Oráculos, es 1%. Sí. 99% tiene López Obrador y 99% Ricardo Anaya de ser los que se enfrenten para llegar a los claros. Ahora, aquí también me parece que hay otro elemento que, pues en un ambiente lleno de sospechas y de poca credibilidad hacia los gobiernos en general, se genera. Es decir, hace 2 días nos avisaban que la rana había sido encontrada en Cocula, curiosamente. Sí. Uno pensaría, se fue del país, anda en otro planeta, pero no, estaba ahí en Cocula. Y la primera lectura político-electoral es, claro, lo aprenden para apuntalar la campaña de Meade. Pero 2 días después sale este asunto de la Procuraduría. Entonces, incluso hasta en la misma lógica del gobierno, las señales son totalmente encontradas. Yo fíjate que tengo la impresión de que Enrique Peña Nieto tiene una relación muy distinta con cada uno de los gobernadores corruptos. Creo que con Javier Duarte lograron, y eso nos dio los hechos, los acontecimientos, lograron pactar algunos temas relacionados con su familia, con su riqueza, con sus propiedades, incluso ya no molestar a su mujer, a sus hijos que están viviendo en otro país, y parece ya sin problema. Es decir, entrégate, ve con la justicia
fue Guatemala, ¿no? Donde se entregó Javier Duarte y se acabó, ¿no? Olvídate, vamos a ir contra ti, vamos a ver cuántos años te caen, pero tienes la impunidad de tu familia, porque sabemos que su mujer estaba muy involucrada en todos los negocios que tenía Javier Duarte, perdón. Con César Duarte hay una relación distinta, porque con César Duarte no ha habido saña, no ha habido declaraciones, no ha habido apuros, las órdenes de extradición salieron tarde y por pocos delitos. Me parece que con César Duarte el presidente y en general el gobierno federal están teniendo una consideración distinta con Borge y con Javier Duarte. No sé si sea por la lana, por la complicidad, porque conoce cosas o sabe cosas del gobierno federal. Esa pudiera ser una hipótesis. Y si te fijas, en el caso, perdón Eduardo, de César Duarte, el gobierno federal está más involucrado. Porque son la estafa maestra y los recursos que tienen que ver con la estafa maestra son de la administración federal, sobre todo. Ahora, no deja de llamar la atención en esta hipótesis que planteas que finalmente también del otro lado, en el espacio de César Duarte, está Javier Corral. Es decir, no hay un gobierno. A Corral le pusieron su lanita, claro, y dijo, ya, o sea, no hay un bien. gobierno priista que pudiera estar trabajando en favor para proteger. Así es, de César Duarte. Entonces, no deja de llamar la atención que siendo Corral, aunque efectivamente pues ya le dieron el dinero que buscaba y pareciera que una manifestación por todo el la país, caravana. Claro, la caravana de la democracia, de la dignidad, de la dignidad. No, es que pues fue suficiente el recurso, creo que mucha para gente callarla. se identificó. Aquí tuvimos a funcionarios en esta mesa del gobierno de Javier Corral, secretarios de Desarrollo Social, que nos explicaban cómo se había maquinado la estafa maestra, a través de qué, cómo el dinero llegaba y se lo llevaban al partido para financiar campañas a nivel federal. Pero después la caravana terminó en la promesa de Enrique Peña Nieto de que la orden de extradición fuera por la mayor cantidad de delitos posibles y terminó con la promesa de depositar los 900 millones de pesos. Entonces se resolvió la antigüita, ¿no? Como dicen, Eduardo, digamos, si el problema se resuelve con dinero, no es problema. Claro, entonces se resolvió la antigüita, ¿no? Es. Creo que Corral decepcionó y mucho. Sí, ahora, no deja también de llamar la atención que en un acto de corrupción y de impunidad como el de César Duarte se presente, pues ni siquiera 2 días antes de que termine el sexenio, si faltan 9 meses. Larguísimo, todo un embarazo. Claro, faltan 9 largos meses y hay que esperar a ver qué otras cosas se deciden desde la Procuraduría, sea en términos electorales, utilizándola como brazo político contra algún candidato, y donde debería de estar armando los expedientes de mejor calidad, que es en casos como los de el de César Duarte, pues pareciera que la impunidad está campeando en todos los espacios. Creo que la corrupción en este sexenio, la administración de Peña Nieto, tiene un grado, un nivel de cualificación distinto a los anteriores, que es poner a las instituciones a la orden y a proteger a los saqueadores y a los corruptos. Sí. Decía en su columna Carlos Loret el día de ayer, con información que le daba la Auditoría Superior de la Federación, que lo que habían hecho con la estafa maestra no era un asunto de desvíos, de presuntos casos de corrupción que parecían capos, por el grado de sofisticación y el nivel al que han llegado para saquear. ¿Y quién protege eso? La Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República. Es decir, las instituciones al servicio de los corruptos, que creo que eso es lo que al final termina dañando todavía más la credibilidad de la clase política. Sí, incluso, Enrique, si nosotros hacemos un seguimiento de los casos de mayor envergadura de corrupción en este sexenio, casos como la Casa Blanca frente a esto, pues prácticamente empequeñecen. Es decir, el asunto de el costo de la Casa Blanca frente al desvío en Veracruz o en Chihuahua, pues pero prácticamente... Ojo, el asunto de la Casa Blanca no es grave tanto por lo que cueste la casa, sino porque la empresa a la que estaba en nombre la casa, había ganado el proyecto de infraestructura más importante del país, que era el tren de alta velocidad, México-Querétaro. Es decir, porque siempre dicen, es que el conflicto de interés de la esposa del presidente, no es cierto. El conflicto de interés es del presidente, la esposa del presidente no da contratos públicos. No, y quien además, da contratos públicos es el Ejecutivo. Y se llevan entre los pies pues a una buena parte de la actividad económica del país que se pudo haber visto beneficiada con una construcción como la del tren. Claro, aparte de un proyectazo. Sí, pues bueno, pues finalmente es una muestra más de los niveles tan elevados de corrupción y de impunidad que tenemos en este sexenio, y no es que no los hubiésemos tenido en otros sexenios, pero sí me parece que en este en particular, ¿sí?, son niveles verdaderamente maestros. Y este lado que te digo, Eduardo,
las instituciones protegiendo. No creo que en los sexenios anteriores sea tan claro eso, no, aquí, que las instituciones están al servicio de los saqueadores, es. ¿no? Eduardo, sobre el asunto de seguridad, hay que recordar que comenzamos la semana, el domingo pasado, la Fiscalía intervino, la policía de Tlaquepaque, la desarmó más de sus 700 elementos, lo ha hecho por etapas. Ayer con nosotros estuvo el ombudsman Alfonso Hernández, nos decía que se iba a reunir, se reunió ahí en la tarde con la alcaldesa de Tlaquepaque para ver si había habido violaciones de derechos humanos contra los policías desarmados, pero el asunto es que se calentó el tema de la seguridad otra vez. El lunes una reunión muy ríspida, muy tensa entre los alcaldes y el gobernador en Casa Jalisco, donde se dijeron de todo. Al parecer, por lo que me cuentan, ayer ya se vieron el gobernador y la alcaldesa, ya tuvieron una reunión donde el tono fue distinto, van a anunciar que la colaboración será más intensa, pero sorprende, ¿no?, que la clase política en Jalisco siga politizando este tema a sus anchas, aparte como si les diera rentabilidad eso, ¿no? Sí, y yo creo que aquí hay como 3 o 4 elementos que los podríamos poner sobre la mesa. El primero es, si nosotros atendemos a la justificación que da el gobierno federal, el gobierno estatal, sí, para intervenir la Policía Municipal de Tlaquepaque, pues habría que intervenir la Policía Municipal de sí, los 2.500 municipios del país. Eso es por un lado. Quitado tal vez el de Mérida, que ya ves que siempre Mérida tiene niveles ese es europeos de seguridad. Otro elemento que me parece muy delicado es si la policía de Tlaquepaque es intervenida, vamos pensando, como han dicho, hasta en un mes. Sí, 30 días. Habría que ver si efectivamente en esos 30 días hay una diferencia cualitativa y cuantitativa en términos de seguridad en Tlaquepaque. Es decir, si los niveles de violencia se mantienen, pues entonces me parece que no solamente, ¿sí?, la acción eso es imposible. no fue adecuada, sino que evidentemente la lectura que se hace pues es otra, ¿no? Entonces creo que ahí también me parece que tendríamos que tener muchísimo cuidado en los resultados que vengan después de esta intervención. Yo te diría que pedir que bajen los niveles por una intervención de este tipo me parece muy difícil que suceda. Ahí coincido contigo. Más bien, sí, platicamos con el comisionado de Seguridad Pública el lunes pasado y nos decía que hay policías infiltrados por el crimen organizado en Tlaquepaque y que ellos tienen conocimiento. Que no nos podía decir quiénes, ni cuántos, ni las pruebas, porque está en secreto de investigación. Yo creo que al menos lo que podemos esperar en los próximos días, Eduardo, es que haya órdenes de aprehensión. Claro. Si no hay órdenes de aprehensión, entonces creo que sí estaremos en un escenario donde diremos fue un golpe de efecto, no tenía ningún objetivo más que el político, remover ciertas aguas, porque si te fijas, las dos policías intervenidas han sido la de Tlajomulco y la de Tlaquepaque, de otro partido político, no ha habido ninguna del PRI intervenida en zona metropolitana de Guadalajara, es decir, que al menos esto culmine en órdenes de aprehensión contra los policías que supuestamente están infiltrados. Y bueno, y por otro lado, también me parece que es importante poner ahí sobre la mesa que más allá del asunto de Tlaquepaque, los niveles de violencia que tenemos ahorita en el estado son altísimos. Son altísimos. Terminamos el año pasado como pues el año más violento, pero en lo que llevamos ahorita, enero, febrero y marzo, pero todo ya lo está pinta. admitiendo el gobernador por fin, ¿eh? Sí. Bueno, por fin. Por Hay lo un menos. cambio de tono. Ayer en la menos. Toma de protesta del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, también dijo que pero al ritmo que vamos, 2018 vuelve a romper el récord. Claro. Entonces, mientras hay una discusión político, electoral, una intervención de policías, pues la cotidianidad en zona metropolitana y en el resto del estado, pues es una violencia y una inseguridad que va a la alza de manera diaria, sostenida. Eso está clarísimo. Por cierto, ayer comentamos el asunto de la Secretaría de Salud. Es decir, que la Contraloría, el gobernador, durante su glosa ciudadana se comprometió a que en un plazo de 30 días tendría el diagnóstico preciso sobre las presuntas irregularidades que se cometieron durante la gestión de Antonio Cruz al frente de la Secretaría de Salud. Y yo ayer dije que ya habían pasado 35 días de esta promesa del gobernador, 36 días de esta promesa del gobernador, y que sin embargo no teníamos ningún resultado ni ningún diagnóstico. Y me escribió la Contralora Teresa Brito para decirme que el 22 será el día. Es decir, que el 22 de marzo, estamos hablando de una semana, el próximo jueves, es 15, 22 de marzo, próximo jueves, la Contralora hará la presentación de las irregularidades que se detectaron en la Secretaría. Que esa sería, en todo caso, la primera parte, y tendríamos que ver si después hay una acción
¿sí? Y a ver En qué términos tamaño de de irregularidades. justicia, claro, ¿qué irregularidades, de qué tamaño, a quiénes pegan y qué va a hacer la justicia, Sí. ¿sí? Frente a estas irregularidades, o si vamos a terminar en un caso similar al de César Duarte. Al César Duarte vamos a terminar en un caso similar a otros espacios que se dice, pues es que había desorden administrativo, pero pues nada imputable Claro, así al personaje. 9 de la mañana con 19 minutos. Al regreso hablamos sobre la relación México-Estados Unidos y esta petición que le hizo Peña Nieto al presidente Trump de que dijera públicamente que México no va a pagar el muro. Ya no sabemos quién está de acuerdo en esa relación. Vamos al corte. We are building the wall 100%. 100%. You know, the president of Mexico, who I think is a really nice guy, because, you know, it's been build the wall. And I can't get through a speech without somebody, because I was all set to say build the wall, and then these guys start screaming build the wall. Well, we're building it. But the president of Mexico calls, and, you know, I told you we're in the midst of negotiating NAFTA. So we have a little sticking point. He called up, and respectfully, because he really is a high-quality guy, and he called up, he goes, Mr. President, we would like you to make a statement that Mexico will not pay for the wall. I said, are you crazy? You think I'm going to make... I'm not making that statement. He said, well, you have to. I said, is it a deal breaker? He said, yes. I said, bye-bye, we're not making a deal. There's no way I'm making it. Now, Donald Trump en un meeting en Pensilvania. Participa con nosotros 33 18 80 76 41. Si tú crees que al final de todo esto, todo este debate en México terminará pagando el muro, o te parece que Peña Nieto logrará que este tema salga sin que suponga un gasto para el gobierno mexicano. Miguel Sigala, ¿cómo estás? Es académico de la Universidad de Guadalajara, internacionalista. Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Un tal, gusto Miguel? estar contigo siempre. Eduardo González sigue con nosotros, como usted lo conoce, analista aquí en Cara a Cara y también profesor del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo ven esta declaración de Trump? Muy a su estilo, ¿no? Muy trumpiana, Miguel. Sí, claro, con efusividad, con emoción, con carisma, con simpatía. En algún momento puede ofender al país y ofender al presidente, y ahora lo califica de manera muy positiva, ¿no? Un tipo de gran calidad. Después le dice que está loco. Una buena persona. Después le dice que está loco porque dice que no va a pagar el muro, pero en el mundo de Trump todo es posible, ¿no? O sea, en el mundo de Trump el escándalo es permitido, la corrupción es permitida, la diplomacia secreta, encubierta, las relaciones extrañas con los rivales de Estados Unidos son permitidos. Entonces, nos estamos acostumbrando, Enrique, Eduardo, a la incoherencia, ¿no? A la inconsistencia, a la irracionalidad del presidente de Estados Unidos. Pero bueno, aunque después le dice loco, me parece digno de llamar la atención que ahora tenga un comentario positivo, ¿no? hacia el presidente. Bueno, pues por siempre alguna razón razón de él, debe ¿te acuerdas? hacerlo, Desde ¿no? que lo invitó en campaña, siempre ha tenido Sí. buena refosí, le hizo su pre-campaña, Sí, pues cómo no. sí. Eduardo, ¿crees que este tema por primera vez Peña Nieto se fajó frente a Trump y le dijo, no vamos a pagar y quiero que lo digas públicamente? ¿O es algo acordado? ¿A ti que te gusta esto de la teoría de la conspiración y este tipo de debates? ¿O es algo de, mira, pues yo te voy a decir esto, tú me respondes que estoy loco y total, tú quedas bien con tu electorado y yo quedo bien en México porque parece que defiende los intereses nacionales? ¿Cómo interpretas este suceso? Sí, yo creo que lo que podemos leer en las dos declaraciones, tanto de Peña como de Trump, tiene que ver más desde un consumidor local. Es decir, Peña lo dice para el consumidor aquí en México y Trump lo dice para el consumidor. Yo no dudo que el que lo filtra al final es Peña, ¿eh? No dudo, porque es la primera vez que yo le veo una conversación telefónica con Trump donde parece que tiene. Sí, que tiene. Pero sin embargo, si estamos en esa lógica, pues estaríamos esperando una reacción todavía más fuerte por parte del gobierno federal con respecto a el comentario de Trump, que no se ha presentado, y en ese sentido, pues también abona para esta cuestión de la conspiración y decir, bueno, probablemente hubo un pacto desde Los Pinos y la Casa Blanca para filtrar este tipo de aparentes declaraciones. Creo que en todo caso, lo que sí queda ahí al garete es pues casi 12 millones de migrantes sin papeles en Estados Unidos, donde la mayoría son mexicanos, y que la política de Trump
y las políticas nacionales en México pues no atienden como debieran. Entonces me parece que más allá de estas discusiones y de estos tweets que pueden mandar, sí hay un mundo migrante en Estados Unidos que necesita, desde luego, ser atendido con mayor eficacia por parte de las autoridades de Estados Unidos y de México. Ahorita platicamos sobre el tema migratorio, que es importante. Miguel, ¿hay forma de que obliguen al gobierno mexicano a pagar? ¿Hay alguna forma? No, o sea, desde luego que no. No existe. No, bueno, recuerdo que Trump mencionaba que de las remesas podrían un impuesto, tasarse, ¿no? Podría imponerse un impuesto para que los mexicanos que están allá paguen directamente y por lo tanto los mexicanos que reciben aquí el dinero pues sufren directamente el costo, ¿no? Otro es a través del déficit comercial que tiene México con Estados Unidos. Es importante. Pero son como lo dice Eduardo, son declaraciones dirigidas a su público, a su audiencia, a sus electores. No hay manera, honestamente, francamente, no se me ocurre cómo. Sí. Tampoco creo que nos pueda obligar, ¿no? De alguna manera. Simplemente son arrebatos para darle gusto a su electorado. Y hacerles creer que más de alguna persona en Estados Unidos puede creer que sí, pero no hay manera. ¿Y no crees que lo maquille, por ejemplo, que diga, vamos a ponerle aranceles a tales productos y impuestos a tales productos que vienen de México y mágicamente de esos aranceles nos van a salir 30,000 millones de dólares, que es lo que cuesta el muro? Sí. O sea, que haga cuentas alegres y que diga, de ahí salió, al final lo van a terminar pagando los mexicanos con los productos. Pues cosa que sabemos que no, porque al final lo va a terminar pagando el consumidor americano. Es a lo que iba. Si son aranceles a la importación, lo va a pagar el público estadounidense. Pero a él le interesa, no le interesa tanto que lo paguemos. Le interesa vender que lo pagamos. Exactamente. ¿No? Mira, honestamente, este tema me sorprende que siga con una fuerza desmedida en Estados Unidos y creo que es probable que todo el primer periodo, que esperemos que sea el único que tenga Donald Trump, va a tener fuerza porque el sentimiento antimexicano, el sentimiento antiglobalización, aislacionista, conservador en Estados Unidos se mantiene y crece. Entonces no creo que se vaya a ir, pero eso no quiere decir que vayamos a verlo concretado, ¿no? Yo ni siquiera me atrevo a pensar que se aumente la valla fronteriza significativamente. Simplemente está haciendo actos de campaña. De alguna medida, Donald Trump sigue haciendo actos de campaña. A mí lo que me llama la atención es que afortunadamente el muro como estrategia de presión, como estrategia de negociación, respecto al gobierno mexicano se le está acabando, ¿no? Sabemos que hasta ahora el país tiene dos grandes temas preciados, tesoros, no tesoros nacionales, pero que les damos un valor impresionante. Uno es la migración y otro es el Telecán. En ninguno de los dos funciona la presión, ¿no? México incluso ha dicho, y yo creo que el gobierno mexicano está diciendo, está hablando francamente, con honestidad, preferimos perder el Telecán a pagar el muro. O sea, es una cuestión de dignidad, de orgullo, que incluso el gobierno del PRI, ni siquiera ellos en este momento, ni ningún otro político está dispuesto a asumir. Hay que recordar que hay un consenso en México muy interesante, tú has escrito sobre eso, sí, sobre la relación que tenemos con Estados Unidos. Entonces... Y sobre todo sobre el Telecán, porque si te acuerdas, Eduardo, en los 90s había una oposición fuerte al Telecán, porque se ha venido disolviendo. Ya está Morena, está a favor del Telecán. Claro, sí. Sí. Ahora, sí creo que lo que ha vendido Trump en relación a que vamos a pagar el muro, la gente allá y acá lo ha entendido como que nos vamos a formar en una ventanilla y vamos a empezar a pagar porque se construya. Ya estamos me parece que esa es la construcción, la narrativa de Trump, y que en todo caso lo que sí puede y sin ningún problema lo podría hacer, porque además lo hace, por ejemplo, con el mundo remesero cubano, no Trump, sino la misma política económica de Estados Unidos desde hace muchísimos años. Así es este impuesto por mandar remesas, pero también ¿existe? Sí, claro, o sea, no solamente existe este elemento, sino que además tienen una restricción para enviar remesas, un monto determinado hacia Cuba, con lo cual esos recursos finalmente se quedan en Estados Unidos. Hay que recordar que el 10% de las remesas que llegan a México, que el total de las remesas que llegan a México equivalen solo al 10% de la riqueza que generan los mexicanos de aquel lado. Entonces, yo creo que en todo caso habría 2 o 3 instrumentos por los cuales pudiera hacerse de dinero para su aventura en el muro, pero sí me parece que al día de hoy no hay ni $1 prácticamente aprobado por el Congreso para pagar estos 23,000 millones de dólares, que es lo que costaría el muro. Y no va a haber hasta 2019. Así es. Asumiendo
que Trump pueda revalidar las mayorías en noviembre de este año, que claro. tampoco está tan fácil. Además, ¿no? ese es otro elemento. En esta discusión del muro y las elecciones en México, pues se cruzan las elecciones de mitad y que en Estados Unidos y que necesariamente van a distraer a los congresistas de ver asuntos como y que a ningún presidente le ha ido bien en esas elecciones. Así es. Yo no recuerdo alguno. Sus primeras, después de haber sido electo, son casi siempre elecciones donde pierde el presidente y su partido. Vamos al corte, 9 de la mañana con 34 minutos. 9 de la mañana con 39 minutos. Eduardo González, hablando de la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿te parece que la negociación, la diplomacia mexicana se ha equivocado de estrategia? Te lo digo porque parece que Trump ha sido muy hábil para vincular todo el tiempo muro con Telecán. Y dice, a México le interesa mucho el Telecán, pues a mí me interesa el muro. ¿Quieren avanzar en esta arena? Avancemos en la otra. Y parece que México no tiene otras cartas. Y sí las tiene, narcotráfico, migración, seguridad. No era tiempo como para que la diplomacia mexicana dijera, ¿quieres renegociar el Telecán y todo esto? Bueno, metamos toda la relación bilateral a renegociación. Y ahí también hay asuntos que le pueden dañar a Estados Unidos. A mí me parece, y lo he dicho desde hace muchísimos años, que la política exterior de México, no solo hacia Estados Unidos, sino hacia muchas partes del mundo, se determina en el Departamento de Estado norteamericano. Yo no creo que... ¿Ves lo de la conspiración que te decía? Bueno, y además ves a los personajes que han estado en relaciones exteriores aquí en México y dices, bueno, tampoco hay mucho nivel. Ese es por un lado. Por otro, sí, tenemos las cartas de seguridad, tenemos la carta de la migración, pero aquí la pregunta, más allá de ver qué cartas tenemos para jugar, es si realmente a los que están sentados en la mesa del blackjack quieren jugar esas cartas. Porque me parece que los enviados de México a Washington, pues llegan nada más a escuchar a ver cuáles son las exigencias de Estados Unidos, no llevan propuestas, prácticamente es a tiro por viaje, todas las mesas de negociación las pierden y el muro y los temas del Telecán entran al ritmo que la Casa Blanca determina. Y desde México, a lo más, tenemos solamente una política de reacción, pero no hay una política para llegar y proponer sobre la mesa y decir, bueno, esto es lo que queremos jugar. En realidad, me parece que en estos dos temas, migración y seguridad, México podría establecer mejores condiciones, pero que yo creo que no hay la capacidad en cuanto al equipo humano que está negociando para hacerlo. ¿Cómo ha negociado México, Miguel Sigala? ¿Te parece que ha sido la estrategia correcta? Sí, bueno, aquí voy a diferir de Eduardo. Yo creo que sí ha hecho bien su trabajo el equipo negociador mexicano. Y también creo que México, dentro de su margen de acción, porque recordemos que es un país limitado, es un país que a veces por lo mucho es nombrado como potencia media, pero en realidad es un país con influencia regional muy limitada. Le toca media jugar, potencia. Media potencia. Dos tercios de potencia. Un tercio de potencia. ¿No? Le toca jugar con nada más y nada menos la hegemonía mundial. O sea, México está en una posición... pero geopolíticamente México tiene su importancia. La frontera, el acceso al mercado de Estados Unidos. Es lo que le da a los chinos leverage, ¿no? A los chinos les interesaría estar acá, más presentes, ¿no? Pero no dejas de jugar con Estados Unidos. O sea, porque eso decide Peña. Creo que hay factores estructurales que determinan a México para difícilmente llevar temas a la agenda y difícilmente llevar la iniciativa. Sin embargo, lo ha hecho. Recordemos que el Telecán fue iniciativa de México y de Canadá. No fue iniciativa de Estados Unidos. Y precisamente fue una respuesta al famoso Nixon Shock, donde se le puso un 10% generalizado al comercio, que ahora se volvió a presentar, pero curiosamente, bueno, y lo digo de manera pues retórica, ¿no? No es curioso, no es una coincidencia, México y Canadá quedaron exentos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que México, no solamente la diplomacia mexicana, sino los grupos empresariales sobre todo, y en otros ámbitos, los grupos hispanos, han sabido organizarse para ejercer un cabildeo sumamente poderoso en Estados Unidos. Por eso, hace 2 semanas, vemos en las noticias, 1 semana, 2 semanas, que los productores agrícolas en México y en Estados Unidos se unen en un frente común
para... Pero eso no lo hace el gobierno. Claro, no lo hace el gobierno. Justamente No obstante, eso iba a mencionar, no es de una está manera ajeno, paralela al gobierno. No está ajeno. No sé, yo creo que sí ha habido capacidad de algunos diplomáticos en Estados Unidos para unir estos intereses y decir, No hay que defiendo hacer al lobbying, gobierno, hay que presionar para evitar. Pero si empiezas a ver, más allá de lo que sucedió en los 90s con la diplomacia mexicana, que creo que era otra a la que en este momento existe, pues si ves la sucesión de acontecimientos desde la elección de Estados Unidos, cuando se invita a Donald Trump, hasta la forma en que ha negociado México ciertos temas dentro de la relación bilateral, pues parece que México no ha tenido posibilidad de plantear casi ningún tema, o a menos de que te acuerdes de alguno En este que digas, es que... Porque fíjate, en este momento me dicen, es reactivo. ha sido tan buena la No hay diplomacia margen. mexicana, lo escribí hace poco una persona en el Financiero, la verdad es que ahorita no recuerdo exactamente quién, pero que ahí está claro en los mercados ya no se mueven, pero en realidad los mercados no se mueven el tipo de cambio porque ya no le creen a Trump. Claro. No es tanto que tenga que ver con el asiento, sí. sino que dicen, con un tuit y con sus declaraciones, lo que está haciendo es bullying, no está haciendo nada. Es decir, creo que me parece que en general México no ha tenido ninguna estrategia, ninguna, en esta relación. ¿Me permites hacer un comentario ahí? Yo estoy de acuerdo contigo en este sentido. Por un lado, creo que el equipo negociador y el poder que tiene México frente a Estados Unidos es mucho mayor comparado con el de casi todo el resto del mundo. Así, incluso comparado con pues Francia. Hasta con Canadá. Hasta con Canadá, ¿no? Incluso. Eso sin duda. Pero a mí me parece que la diplomacia mexicana tiene los intereses nacionales definidos de manera muy sesgada. Me parece que ese es el problema. Que los intereses nacionales de México son los intereses principalmente comerciales. De los empresarios. De los empresarios. Sí. Entonces, creo que ahí está el problema, porque es de lo que se le critica al Telecán, creo que hasta cierto punto injustamente, ¿no? El Telecán no produce desarrollo, no, pues que los problemas que tenemos en México hace que nuestra clase política no redistribuya la riqueza, no cree intereses nacionales donde las clases medias, la empresa pequeña, la empresa mediana, se vea beneficiada del contexto las de los ganancias inmigrantes. del Telecán le caen Entonces, a poquitas manos. simplemente veamos los equipos negociadores, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, los tecnócratas, y no están ahí otros grupos sociales representados, no están, hasta donde sé, y espero no ser tan ignorante en este aspecto, sindicatos genuinos de trabajadores, universidades, grupos sociales. No están. Entonces, el problema para mí de la política exterior mexicana es que tiene un interés nacional sesgado, ¿no? Entonces defiende los intereses de algunos. Sí, claro. Esto es complejo, ¿no? Pero en mi opinión, eso hace que parezca que no están haciendo bien un trabajo que beneficie globalmente al país, ¿no? Pero es un problema también interno. Eduardo. Sí, pero bueno, finalmente coincido en estos intereses sesgados que tiene el gobierno mexicano, y precisamente es lo que a mí me hace pensar que cuando llegan a la mesa de negociación, pues no tienen elementos para plantear, no tienen elementos incluso para negociar adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque los intereses con los que llegan no son los del país, no son los de la política exterior mexicana, y sí son intereses que se mueven también al ritmo de los propios intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, el Plan Sur que tenemos establecido en esta administración para detener la migración desde su mismo ingreso Que es un movimiento a la frontera de Estados Unidos a Chiapas. Es la externalización de las fronteras norteamericanas al sur de nuestro país. Y México... ¿Por qué no juegas con esa carta? Baja las manos, precisamente, ¿Por qué no juegas con esa carta? baja las manos y dice, ¿quieres que detenga la migración en el sur? Yo lo hago. Entonces, a mí me parece que ahí es donde México podría tener una mayor posición, mayor fuerza negociadora y sacar mejores resultados de estas mesas, porque me parece que hasta el día de hoy, en todo caso, si saca algo, es para muy poca población, claro, en nuestro país. Y el recibimiento a Kushner, ¿no? Sí, bueno, tremendo. En mi opinión fue una vergüenza, porque pues es un consejero de la Casa Blanca y tiene el agravante de que es yerno. Entonces ahí la dosis de nepotismo pero lo agrava. Fíjate, ahí nos muestra también el nivel y la potencia, la fuerza que tiene el equipo de política exterior estadounidense frente a... Pues que Kushner es el amigo de Videgaray. Sí, es que a mí me parece que el Videgaray es y volvemos con lo que te parece, Miguel. Regresamos. Bueno, mañana con 53 minutos estamos platicando sobre Estados Unidos y México, la relación bilateral después de la polémica llamada de Trump. Miguel, te quedaste con un comentario y te corté. No sé si ya lo perdiste. Ya lo perdí, si ya te lo recuperas, me dices. Salvador Méndez nos dice, Enrique, te escucho a diario. ¿Podrías mencionar la encuesta más reciente y confiable de los candidatos presidenciales? Yo sí votaré con tal de que no gane de nuevo el PRI.
Bueno, hay un sitio web que creo que es muy interesante, lo hemos comentado, Eduardo, en otras ocasiones, para no estar viendo en qué encuesta crees, sino Oraculus.mx, y puedes ver el agregado de todas las encuestas y lo que se le llama en Estados Unidos Poll of Polls, o la encuesta de las encuestas, en donde hasta el corte de esta semana le dan de intervalo a Anaya entre 26 y 31, es decir, todas las encuestas están en torno a eso, por lo tanto 28.6 sería la media. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, entre 36.4 y 42.2, es decir, 39.4, 11 puntos por encima de Ricardo Anaya. Y después seguiría José Antonio Meade, que está entre 21 y 25, eso quiere decir que está en 23%. Si sacamos los promedios, hablaremos de que todas las encuestas están en torno a que uno tiene 39, que es Andrés Manuel, otro tiene 29, que es Ricardo Anaya, y otro tiene 23%, que es José Antonio Meade. Entonces, pues ahí ya más de que determinar. Sí, esta página, pues sí, los ejercicios que haces es igual al que hizo hace 15 días El País, donde pues da un resumen de las principales encuestas y nos muestra un panorama pues más general de las tendencias, ¿no? De las tendencias ya agregadas, ¿no? Así es. Nos dicen también, ¿por qué no invitar al programa el colaborador que tienen en el noticiero con Guillermo Velasco, que pertenece a la mesa de junto en las negociaciones del Telecán? Muy bien, vamos a preguntarle exactamente a Guillermo a quién te refieres y lo invitamos con gusto. Tráfico lentísimo desde Gavilanes por López Mateos, no rebasan los 10 kilómetros por hora. 281, los políticos mexicanos ya tienen todo negociado a favor de sus negocios personales, y poner sobre la mesa casos como la inmigración en fronteras no les da ninguna ventaja, ya que sus negocios no van por ahí. Bueno, lamentablemente que tiene que ver también con lo que mencionabas, Miguel, del sesgo de los intereses. Hugo Guevara, buenos días. Hablando del muro, Trump va a seguir aferrado al muro porque tiene grandeza de albañilería, pero no sabe que es un albañil fracasado. Bueno, qué bueno que nos tomamos las cosas con un poquito de comedia. 5013, si le suben el precio al dichoso permiso que pagas para entrar y hasta desglosar $6 de permiso y 10 al muro, que te den un ticket de que aportaste al muro. ¿Cómo ven esa? Sí puede ser. Sí, o sea, sí, yo de creo que hay formas, hay formas. Claro, o sea, yo creo que cuando habla de que vamos a pagar, pues sí, no sería de manera directa, y sí con algunos impuestos en alguna de las actividades económicas que realizamos con ellos, ¿eh? Dicen, más allá de oír la supuesta buena opinión hacia Peña Nieto, así de Trump, es leer la guerra de las cúpulas mundiales. Los dos presidentes pertenecen a bandos distintos, tocando temas conspirativos. Bueno, si me aclaras un poquito tu reflexión. Isabel Torres, buen día. ¿Saben qué pasó por López Mateos de norte a sur hacia las plazas Outlet? Ahorita lo vemos. Buen día. La situación del país ante tanta violencia y delincuencia tiene un de inicio, que es la corrupción, la cual está arraigada en décadas atrás, desarmando las corporaciones policíacas corruptas. En ese caso no es la solución. Muchas gracias por tu comentario, Isabel. 4586, Donald Trump juega las cartas abiertas y desde el principio mostró su juego. El problema es que el presidente mexicano no sabe jugar y aparte está temeroso de hacer su juego. México debe ser contundente ante las declaraciones e intenciones. Del contrario, Donald Trump se sabe más fuerte, por eso está imponiendo su negociación, que hay que decirlo, ahí también puedes buscar el apoyo multilateral en este tipo de temas, otros países que comparten contigo reivindicaciones frente a Estados Unidos, ¿no? Sí, pero finalmente también, pues la nadie política, va a querer subirse al carro. Claro, o sea, nadie, no sé, porque además México, por lo menos del 2000 para acá, no se ha subido al carro de otros países, claro. De ninguna. Pues ahora voltear e invitarlos al revés, a decir que Venezuela está muy mal, que América Latina son populistas. Y lo vimos con Brasil, lo vimos con Argentina. Entonces ahorita pedirles su ayuda me parece que tampoco no sería... No, es el laberinto de la soledad en México. Sí, claro. Está buena esa. Sí. Es verdad, Octavio Paz se refiere a esto, o sea, estamos entre dos mundos en el que dos almas, pertenecemos a los dos y a la vez, ¿no? O sea, para México la hermandad latinoamericana en términos de política y de estrategia pues no funciona. Además, ningún país latinoamericano tiene su interés contravenir. Y sobre todo ahorita Unidos, como entonces, con el retorno de la derecha a América Latina, ¿no? Javier Preciado, Enrique, buenos días. Una vergüenza ver al gobernador tibio en materia de seguridad. Le tiembla la mano para aplicar las acciones oportunas en el ámbito que sea salud, seguridad, empleo, educación, transporte, movilidad, todo, Enrique. A ver si se le aplica una auditoría y si hay consecuencias que las pague. Fernando, buenos días, Enrique. No solo tenemos el problema de la corrupción y la impunidad, el problema de México es su podrida clase política. Meade, Anaya, Andrés Manuel, todos son iguales. ¿O en verdad crees que Andrés Manuel tiene en sus manos limpias, quien vive tantos años sin trabajar y sin pagar
impuestos. Buen día, me sorprende su criterio, ninguno le daría credibilidad. Imagínense, López Obrador es creíble, es populachero, los que abundan en México, puro circo corrupto. Marcos Reyes Guevara, Enrique, buenos días, buen programa, gracias, saludos a todos. Creo que no va al caso, pero qué bueno que Nájera esté haciendo limpieza en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya te lo venía señalando en varias ocasiones sobre el despido de mi hija. Luego me recuerdas el caso, con mucho gusto, Marcos. Rafael, pues yo no le creía al gobernador que nos daría permiso para el taxi el próximo miércoles mis placas, y es cuando nos citaron a Palco y también lo acusaban de proselitismo político. Bueno, muchas gracias, quedaron algunos mensajes. Eduardo González, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego, un saludo. Hasta la próxima semana. Miguel Cigala, internacionalista, gracias por Enrique, estar gracias. Nos vamos, por cierto, en un ratito más el gobernador anunciará las medidas que toma frente al paro camionero, a ver si ahora ya retira concesiones. Veremos, y a ver cuáles también, que también eso va a ser importante. Hasta mañana a las 9 platicamos con Vicente Viveros, jefe de gabinete de Tlaquepaque.